el tema número 2 de la presente unidad didáctica, la unidad didáctica número 4, está referido al concepto y las aplicaciones del Six Sigma. Como parte introductoria diremos que este sistema se inicia a mediados de los años 80, 1980 me refiero, en Motorola, en la empresa japonesa Motorola. El ingeniero Michael Harry comienza a estudiar por qué los procesos presentan variaciones en relación a lo programado y se propone alcanzar unos niveles de calidad en los procesos y en los productos de la organización próximos a cero defectos, ¿no? Este es entonces el primer planteamiento, ¿no? La preocupación de Michael Harry fue por qué los procesos generan variaciones en resultados, brechas, desviaciones en relación a lo programado y cómo es que podemos hacer para que estos defectos, estas variaciones se aproximen a cero, es decir, que la organización trabaje bajo los estándares de calidad y excelencia máximos. Eso es lo que se plantea el Six Sigma como propósito. Es una metodología sistemática para reducir errores al mínimo, concentrándose en la mejora de los procesos, en el trabajo de equipo en relación al tema de los recursos humanos y con una gran implicación por parte de la dirección. Al igual que en el método de mejora continua, este sistema, este método, esta metodología solo tendrá éxito si es que se orienta a implicar a la alta dirección en este proceso. El Six Sigma, como ustedes saben, es un parámetro cuya base principal es la desviación estándar y su enfoque es reducir la variación y o defecto en lo que hacemos. Ese es el propósito. En el gráfico tenemos las fases del proceso Six Sigma, que empieza por definir, por medir, analizar lo que estamos midiendo, ¿no? Luego mejorar, diseñar y mejorar, y luego siempre controlar y verificar. Este es un proceso que da soporte al proceso de mejoramiento continuo y tiene por ello su relación, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos por variación de un proceso? Fíjense, cuando ustedes estudiaron estadística, hablábamos de las desviaciones de los datos en relación al promedio que presenta una muestra estadística de datos. Y esta letra griega, sigma, representa la desviación típica de una población. Mide la distancia entre la media, ¿no?, y el conjunto de datos, ¿no?, de la parte superior e inferior de un conjunto de datos. El principal planteamiento es la probabilidad de que una variación de un proceso con una fluctuación entre más y menos 6 sigma, la probabilidad de que no se salga de este valor, del valor planteado, es 3.4 partes por millón, es decir, absolutamente baja, absolutamente despreciable para su incidencia significativa en costos, su incidencia significativa en ingresos. Entonces, de lo que se trata es de establecer parámetros que hagan que la producción se desarrolle dentro de esos parámetros, que no se salga de esos parámetros, ¿no?, que se desarrollen dentro, la variación sea mínima y se ajuste casi a cero. Esa es el planteamiento y la filosofía del Six Sigma como método de apoyo a este proceso de mejoramiento continuo. ¿Cuáles son los elementos claves del proceso de Six Sigma? Uno de los procesos claves es el conocimiento de los requerimientos del cliente. Nuevamente, desde Deming, que estableció el sistema de calidad total, todos los otros autores, todos los otros gurús de la administración, validando esta hipótesis, validando esta premisa,
todos se orientan primero a conocer los requerimientos del cliente. Luego, el otro elemento clave es que la dirección, la administración debe estar basado en datos y hechos. La tercera es que debemos mejorar procesos. Y la cuarta es la implicación de la alta dirección para llevar a cabo la implementación de estos procesos, de este proceso, sobre todo el Six Sigma que nos toca desarrollar. La formación como elemento básico en este tema de la aplicación del Six Sigma. Un elemento básico en Six Sigma es la formación. Se definen los diferentes papeles para las diferentes personas de la organización, con denominaciones particulares y características. Por ejemplo, champion, que se traduce en inglés, del inglés en el castellano como campeón, es el directivo que va a definir, va a monitorizar, va a supervisar y apoyar los proyectos de mejora. Para desarrollar los proyectos y en la parte más operativa, se escogen y se preparan expertos, denominados Master Black, o sea, Master Black Belt, que significa el Master de cinturón negro, el Black Belt, el cinturón negro, el Green Belt, el cinturón verde, quienes se convierten en agentes de cambio, quienes tienen bajo su responsabilidad el desarrollo del proceso mismo y en conjunto con los equipos de trabajo seleccionados y organizados para llevar a cabo el sistema. El sistema del Six Sigma se define a partir de estas 5 letras: D, M, MA, M y C. ¿Qué significan? La D está referida a medir, la D está referida a definir, la M a medir, la A a analizar y mejorar y C a controlar. Esto está relacionado con este primer gráfico que lo habíamos diseñado: definir, medir, analizar, diseñar y lo otro es controlar o verificar, ¿no? Vamos a desarrollar cada una de estas etapas, de estas 4 etapas, con objetivos y tareas diferentes y complementarias, ¿no? Y acuérdense que se interrelacionan, ¿no? En primera instancia, la dirección de la empresa trabaja en la selección del equipo más adecuado para llevar a cabo el proyecto y designa los campeones y los diferentes niveles denominados con las especificaciones que ya le hemos señalado, ¿no? O sea, cinturón negro, cinturón verde, etcétera, ¿no? Esto está relacionado un poco con los grados que tienen quienes practican karate o estas técnicas de defensa personal, que como el judo, el karate, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué actividades son las actividades relacionadas con la etapa a definir, que es la primera etapa de este proceso? Las tareas son identificar la oportunidad del proyecto, identificar al cliente y sus percepciones y necesidades, definir el alcance del proyecto, de qué tamaño va a ser el proyecto, qué dimensiones, a qué áreas va a afectar en forma directa e indirecta. Ya se sabe que a toda la organización, pero tenemos que precisarlo, digamos, el grado de influencia en los departamentos más cercanos, etcétera. Identificar las variables, para ello debemos identificar las variables de mayor impacto. Además debemos definir qué factores de éxito van a consolidar o a mostrar los resultados que vamos a obtener y calcular el retorno económico preliminar, puesto que ya hemos dicho que si se trata de una mejora continua vamos a implicar recursos financieros importantes, recursos financieros que deben adquirir tecnología, maquinaria, equipo, deben contribuir al mejoramiento al perfeccionamiento del capital humano, ¿no? Etcétera, ¿no? Y elaborar la definición preliminar del problema.
La segunda etapa está relacionada a medir. ¿Qué medimos? ¿No? Acá lo que tenemos que hacer es caracterizar los procesos afectados, analizando su funcionamiento actual y las características críticas de calidad del producto o servicio desde la perspectiva del cliente. Esto es lo que tenemos que medir, ¿no? Que primero caracterizar, definir las características de los procesos que vamos a mejorar, analizar el funcionamiento actual, cómo funciona actualmente los procesos, ¿no? Y las características críticas de calidad del producto desde la perspectiva del cliente, es decir, esto que hemos hecho en la etapa anterior de identificar sus expectativas, cómo quisiera el cliente que se le presente el producto, qué atributos adicionales, qué espera del cliente, el cliente del producto, ¿no? La perspectiva del cliente es muy importante al momento de hacer esta etapa de medición, porque va a constituir la línea de base, ¿no? Sobre eso vamos a comparar los siguientes resultados, los siguientes datos e información que vamos a conseguir y vamos a elaborar. A partir de esta caracterización, entonces, se define el método para recoger datos sobre el funcionamiento actual del proceso. Se recolectan dichos datos y se mide la capacidad del proceso en su situación actual. Punto de partida, línea de base, como les decía, para evaluar posteriormente las mejoras conseguidas. Así el equipo identifica oportunidades de mejoras centradas en actividades que no añaden valor al resultado y que consumen, por el contrario, tiempo y recursos. ¿Cuáles son las tareas de medición entonces? Son, primero, diseñar el plan de recolección. Segundo, análisis e interpretación de los sistemas de medición. Tercero, estudiar de manera profunda los datos obtenidos. Cuarto, calcular el nivel de sigma del proyecto, la variación típica, es decir, cuánto es la holgura que le voy a dar a las variaciones a efecto de que sean catalogadas como productos de calidad o procesos de calidad, o sea, productos que no generen costos y disminuyan los gastos de manera innecesaria, ¿no? Por eso es que debemos, como quinto paso, verificar la cuantificación económica de costos, de gastos, de beneficio-costo. ¿Cuánto vamos a beneficiarnos? ¿Sobre qué costo? Es decir, evaluar, ya sea por los métodos de beneficio-costo o por el método de costo-eficiencia, para el caso de proyectos de ¿cómo se llama?, de salud pública, de inversión pública, ¿no? Pero sea de cual fuera la naturaleza de la organización sobre la cual estamos actuando, tenemos que verificar la cuantificación económica. El otro problema es la otra tarea es elaborar la medición final del problema, ¿no? Con eso hemos terminado entonces la etapa 2, ¿no? Las tareas de la medición. Son 6. Diseñar el plan de recolección, analizar los sistemas de medición, estudiar los datos obtenidos, calcular el nivel de desviación o el nivel de sigma del proyecto, la variación típica me refiero. 5. Verificar la cuantificación económica y 6. Elaborar la definición final del problema. ¿De qué se trata entonces la tercera etapa? Una vez que tenemos todos los datos anteriores, debemos analizar y mejorar, ¿no? Analizar y mejorar. Esta es la tercera etapa. El equipo analiza los datos obtenidos sobre el funcionamiento del proceso. Estos datos son históricos e internos de la organización. Pero si estos no fueran necesarios, no fueran suficientes, ¿no? Es necesario recogerlo de manera exprofesa de fuentes externas, ¿no? En este momento, no se olviden entonces de que en algún momento estábamos hablando de hacer fuentes de comparación con procesos desarrollados en forma parecida en el sector industrial en el que nos desarrollamos. Luego que hemos recogido, hemos estudiado los datos, ¿no? Acá ocurre el proceso de transformación del problema real, ¿no?, en un problema estadístico. Ahora ya hemos traducido la realidad a un lenguaje absolutamente estadístico.
Entonces acá el equipo desarrolla y comprueba hipótesis sobre las causas de variabilidad y formula relaciones causa-efecto entre las variables de respuesta y las variables clave de funcionamiento, utilizando herramientas gráficas y estadísticas pertinentes, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es de identificar las variaciones, por qué se dan las variaciones y ahora cuáles son las variables claves, ¿no? Aquellas variables que explican las desviaciones que estamos observando. Para esto nos es útil entonces el diagrama de Pareto, la formulación de Pareto, por la cual nos indica cuáles son los pocos vitales que explican, ¿no?, la mayor cantidad de problemas que asumimos. Y esto porque estos pocos vitales afectan en mayor medida a las variables de respuesta del proceso. Estos pocos vitales, se dice que el 20% de los problemas explican el 80% o el 20% de causas explican el 80% de los problemas, ¿no? A eso se refiere la afirmación de Pareto, que fue un estadístico y economista italiano que formuló esta teoría, ¿no?, que es aceptable y que se puede comprobar en la práctica. Los pocos vitales que explican, los pocos 20% de variables vitales que explican causas vitales que explican el 80% de los problemas de la organización, ¿sí? Ahí debemos centrarnos. A continuación el equipo determina las relaciones causa-efecto, la relación matemática entre variables de funcionamiento y las de respuesta, es decir, traduce esto en términos matemáticos. A partir de este momento se produce la transformación de la solución estadística en solución práctica, ¿no? Nuevamente, ¿no?, o sea, tomamos los datos de la vida real, lo transformamos en lenguaje estadístico, lo tratamos dentro de los parámetros que nos ofrece y nos ayuda la ciencia estadística y matemática, establecemos las relaciones de causa y efecto y ahora ya nuevamente tenemos respuestas, ¿no?, de forma de solución práctica. Se identifica entonces alternativas, se evalúan los riesgos inherentes a cada alternativa, es decir, se van asociando los riesgos operativos, financieros, medioambientales, etcétera, de cada uno de los riesgos percibidos, ¿no?, y se realizan pruebas necesarias para comprobar los resultados esperados a través, en algunos casos, de simulación, y cuando se puede hacer simulación práctica, ¿no?, entonces también lo debemos hacer, todo esto antes de implantar soluciones definitivas. Tareas de la tercera etapa entonces: identificar causas potenciales, seleccionar causas potenciales, identificar y seleccionar soluciones, análisis y asociación de riesgos, realizar análisis costo-beneficio, desarrollar pruebas piloto y evaluar los resultados de las pruebas piloto. La cuarta etapa. La cuarta etapa está relacionada con el controlar. ¿Y qué cosa es controlar? Controlar consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga de manera sostenida a largo plazo, ¿no?, que no sea flor de un día, ¿no? Y una vez que se hayan implementado los cambios, estos, como les digo, permanezcan de manera continua, ¿no?, para provecho de la organización. Las tareas de la etapa de control. La implementación final de soluciones es una primera tarea. La segunda, plan de mantenimiento de los resultados, ¿no? Una vez que se pone de manifiesto que los resultados son estables y que se está en el camino correcto para el logro de los objetivos propuestos, el equipo pasa a informar de estos resultados a la dirección de la organización, ¿no? Entonces, convencidos de que el plan ha generado resultados positivos en disminución de costos, ¿no?, en eliminación de desperdicios. Entonces ya pasamos a
la etapa de informar, ¿no?, a la alta dirección. Entonces, la implementación del Six Sigma en las organizaciones tiene la intención de incrementar la calidad a través de la mejora continua en procesos involucrados de la producción de una forma estructurada. Estructurada quiere decir que estamos hablando de la estructura total de la organización, considerando los aspectos más importantes del negocio, los más relevantes. Por eso es que hemos identificado las variables de mayor importancia, las pocos vitales, ¿no?, que afectan los resultados de la organización, ¿no?, de acuerdo a lo esbozado por Pareto, ¿no? Esta metodología prioriza el aumento de la rentabilidad, pues concentra los esfuerzos en la reducción de costos, de la calidad y el perfeccionamiento de la eficiencia y la eficacia de todas las operaciones que atienden las necesidades del cliente. No se olviden lo que hemos dicho desde el principio: el cliente es el rey, el mercado es el rey. El mercado debe orientar los esfuerzos de la organización para atenderlo de manera satisfactoria, y más que satisfactoria, de acuerdo a lo que les he presentado como los nuevos desafíos de la ciencia del marketing. No solamente debemos elaborar productos que satisfagan la necesidad del cliente, ¿no?, sino que rebasen esas expectativas del cliente. Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Entonces podemos destacar como desafíos importantes para la implantación del Six Sigma el vínculo y compromiso de la alta dirección, las habilidades de administración del proyecto, la priorización y selección de proyectos, la revisión de la documentación, el enfoque al cliente, lo que les vengo diciendo desde el principio, la poca disponibilidad de funcionarios para la realización de entrenamientos y funcionamiento y estudios, entre otras actividades, constituyen desventajas. Un comentario final sobre el Six Sigma. El Six Sigma es una metodología que brinda resultados operativos, financieros y estratégicos, como el posicionamiento de la imagen corporativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que la empresa está orientada a adquirir nueva tecnología y de esto conoce la sociedad en su conjunto y el segmento de mercado al cual atendemos, esto va a repercutir en la mejora de la imagen corporativa. Pero adicionalmente a lo que les decía cuando empezamos esta unidad de aprendizaje, lo más importante, tanto de la mejora continua como de la aplicación del Six Sigma, es el cambio de mentalidad. Nos damos cuenta cómo la gente empieza a involucrarse con los criterios y a identificarse con los criterios de calidad, seguridad e higiene, y cómo es que empieza a preocuparse por su orientación al cliente. Ese es el tema más importante quizá de todo este proceso de implementación de estas dos metodologías que, como les dije, nos están ayudando a consolidar a la organización dentro del espacio productivo en el cual actuamos, dentro del sector industrial en el cual actuamos, a efectos de que la organización mejore sus niveles de rentabilidad, disminuya sus costos, eleve sus ingresos vía mejores productos con atributos que realmente satisfagan, o en el mejor de los casos, que rebase las expectativas del cliente. Ese es el objetivo central de la aplicación de estos dos metodologías y de la gestión en general, de una gestión administrativa responsable, estratégica, es decir, que no se preocupe por el corto plazo solamente, sino que tenga su orientación hacia el largo plazo, que tenga su orientación hacia la sostenibilidad de la organización como un elemento fundamental para que pueda garantizar la supervivencia, la sustentabilidad, y que esta sustentabilidad sea siempre amigable con el medio ambiente. Con esto, estimados alumnos, estamos terminando este capítulo del Six Sigma, que es un capítulo de sumamente importante al cual los invito nuevamente a investigar y a aplicar de manera concienzuda. Un poquito de estudio relacionado con
la estadística, un poquito de estudio relacionado con el método de mejora continua, los pasos a seguir y la decisión de implementar estos procesos dentro de la organización, que les va a traer muchos beneficios y muchos más grandes beneficios que los esfuerzos financieros o de recursos humanos que pueda convocar la implementación de estos modelos de gestión que han sido aplicados de manera exitosa por las más grandes corporaciones, pero que, como les decía hace un momento, no solamente son métodos de gestión para las grandes empresas, es perfectamente posible, son métodos absolutamente flexibles que pueden aplicarse a las unidades productivas más pequeñas, a las unidades productivas locales, regionales y donde ustedes emprendan alguna actividad en beneficio de su comunidad. Les agradezco, invocándolos siempre a que desarrollen, a que estudien de manera concienzuda y desarrollen emprendimientos usando las potencialidades de sus localidades. Con eso me despido y les agradezco que hayan escuchado este tema número 2 referido al Six Sigma, un elemento sumamente importante para beneficio de todos ustedes. Les agradezco su atención. Abordaremos próximamente el tema número 4, que está referido al control de la producción, los métodos del control de producción, las actividades, las tareas relacionadas y las implicancias y repercusiones sobre los resultados de la organización. Esto será tarea del tema número 3, el cual estaremos abordando próximamente ya como parte de esta unidad de aprendizaje número 4, que es la parte final del curso Administración de la Producción 1. Les agradezco entonces infinitamente su atención, insistiendo en que ustedes deben orientarse a generar sus propios emprendimientos en sus propias localidades a efectos de consolidar un desarrollo descentralizado de nuestra patria. Gracias.